Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a un nuevo estudio de la lección de la escuela sabática. Cada semana estudiamos una lección diferente. La lección de esta semana lleva por título Brillar como luces en la noche. ¿Cómo Dios obra en la vida de un creyente verdadero? ¿Y cómo ese creyente puede ser luz en medio de un mundo oscuro y caído? Esta semana responderemos esta pregunta. Ve por tu Biblia, ponte cómodo, en unos instantes estamos de vuelta. Está comenzando Verdades de Vida. Como ya es costumbre en nuestro canal, antes de empezar, hacemos una breve oración, así que donde estés, incline tu rostro, vamos a orar. Padre Señor, gracias por todas tus bendiciones que nos das cada día. Hoy estamos juntos para escuchar tu voz, para leer tu palabra. Háblanos, Señor. Danos entendimiento. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El versículo central de esta semana se encuentra en Filipenses, el capítulo 2, el versículo 14 y 15. La Biblia dice, haced todo sin queja ni discusión, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luces en el mundo. Cuando un cristiano verdaderamente refleja el carácter de Jesús, su vida es el verdadero testimonio que él da a otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando un cristiano en su día a día cumple la voluntad de Dios, obedece los mandamientos, camina diariamente de la mano de Dios, las personas, sus amigos, sus familiares, sus conocidos, el entorno donde él vive, van a ver que él es una persona diferente al resto. Va a destacar. Pero va a destacar ¿por qué? Porque tiene cualidades de un cristiano verdadero. Si es amable con las personas, si es ayudador, si es acomedido, si es respetuoso, va a destacar de entre muchas personas. A eso es lo que se refiere este versículo, de que nuestra vida debe ser el mayor testimonio para que otros vean a Jesús en nosotros. Pero si nosotros andamos por la vida cada día haciendo mal las cosas, no obedeciendo a la ley de Dios, faltando respeto a las personas, siendo irrespetuosos, otras personas, ¿qué concepto van a tener de nosotros? Una pregunta muy interesante. ¿Qué concepto van a tener de nuestro carácter? Es muy importante ver qué testimonio estamos dando a otras personas. En eso enfatiza estos dos versículos. Vamos al día domingo de la lección, el primer día de la semana, titulado Mostramos lo que Dios produce. Un título muy interesante. En el día domingo vamos a tocar un tema muy importante. ¿Cuál es el trabajo de Dios dentro de nosotros y cuál es nuestra parte para que complementemos ese trabajo? Como bien sabemos, la salvación no es por obras, sino por gracia. Pero la obediencia muestra lo que Dios está haciendo por nosotros. O sea, el trabajo que Dios hace dentro de nosotros. Vamos a leer en Filipenses 2:12. La Biblia dice,
Por tanto, amados míos, tal como habéis obedecido siempre, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir Pablo en este versículo, en el versículo 12? Que tal vez tú te confundes, tal vez tienes muchas preguntas. Vamos a aclarar este versículo. Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. Pablo no se refiere que la salvación es por obras, sino él se refiere que cuando una persona está en Jesús, tiene que obedecer. Y no es porque se va a salvar con eso, sino que esa persona, cuando está en Jesús, Dios hace un trabajo interno en su corazón y esa persona responde con obediencia. A eso es lo que se refiere Pablo. Como bien sabemos, la salvación es por gracia. Un ejemplo, cuando termine toda esta historia, cuando Jesús venga por segunda vez, supongamos una persona se pierde, no se va a perder porque no obedeció, sino porque no aceptó a Jesús en su corazón, que es diferente. Y tú te preguntarás por qué. ¿Qué significa esto? Cuando una persona no obedece a Jesús, significa que no ha aceptado a Jesús en su corazón. Porque es imposible que cuando Jesús entra en la vida de una persona, esa persona no cambie nada. O sea, es imposible que una persona que tiene a Jesús en su corazón no haga el mínimo esfuerzo para cambiar. Porque Dios trabaja adentro en el corazón de esa persona. Si esa persona no cambia, sigue estancada en el mismo lugar, significa que no ha aceptado a Jesús en su corazón, porque Dios no está haciendo el trabajo que hace en las personas. Entonces, cuando algún día Jesús venga, esa persona se pierde, no va a ser porque no obedeció, sino porque no aceptó a Jesús en su corazón. ¿Te das cuenta? Vamos a leer otro versículo en el mismo capítulo, el versículo 13. Dice, porque Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para cumplir su buen propósito. Aquí está la clara evidencia de lo que estoy hablando, de que Dios obra dentro de nosotros, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, obviamente, para complementar lo que Dios hace en nuestro corazón. Él es el que nos ayuda cada día para mejorar. Él es el que nos ayuda cada día para estar cerca de Él, de su presencia. Pero si no hay eso, significa que no ha aceptado a Jesús en nuestro corazón. ¿Qué lecciones podemos sacar en el día domingo? Que nuestro trabajo es obedecer a la voz de Dios, lo que Dios hace en nuestro corazón. Pero si nosotros no queremos obedecer, no queremos abrir la puerta de nuestro corazón, lamentablemente Dios no puede hacer nada. Si nosotros no queremos que Dios entre en nuestra vida, no vamos a cambiar. Es lamentable, es triste, pero es la realidad. Si un cristiano, tal vez entre comillas se dice cristiano, no ha aceptado a Jesús en su corazón, no cambia. Por eso vemos, o por eso muchos de nosotros estamos como estamos, sin nada de cambios. ¿Y qué más podemos sacar a ese día? Que, que nosotros debemos de estar ocupados en nuestra salvación, como dijo Pablo, con temor y temblor. Debemos de cada día demostrar
a nosotros mismos también, que nosotros hemos cambiado y también de esa manera vamos, vamos a hacer que otras personas vean en nosotros lo que nosotros estamos haciendo por Jesús. Nosotros tenemos el deber de preocuparnos de qué testimonio estamos dando hacia otras personas. A eso se refiere acá el versículo 12, de que debemos de preocuparnos por nuestra salvación, que ya nos ha sido dada. Pero, ¿qué testimonio estamos dando de esa salvación que nos ha sido otorgada? Yo, yo hoy te invito en este día domingo que tú puedas obedecer a Dios en tu vida, para que de esa manera tu vida cambie, tu vida sea transformada y todo vaya bien. Vamos al día lunes de la lección titulado Luces en la oscuridad. Como hemos estado hablando en el día domingo, nuestro mayor mensaje que podemos dar para el mundo es nuestra forma de vivir. Cuando un cristiano vive de una manera diferente a lo de los a la de los demás, verdaderamente hay un cambio. Pero cuando un cristiano no, no hace cambios en su vida, no intenta mejorar, lamentablemente, el mundo no lo puede distinguir. Es una triste realidad, pero es la verdad. Debemos de preocuparnos más por nuestra vida espiritual para así traer a personas a los pies de Cristo. Vamos a leer en Filipenses el capítulo 2, el versículo 14. La Biblia dice, haced todo sin queja ni discusión. Cuando un mensaje es dado con quejas, con discusiones, no aporta nada bueno a la vida del oyente, el que está oyendo ese mensaje. Cuando supongamos un ejemplo, un hermano, un cristiano, va donde su amigo o su amiga o su hermana que no es parte de su fe y empieza a quejarse, empieza a, a decir que en su vida todo le va mal, no hay nada bueno, que tiene deudas, que tiene muchos problemas, que tiene muchas dificultades en su vida. ¿Qué es lo que va a pasar con la persona que lo oye? Con su hermana, con su amigo que lo está oyendo. Obviamente no va a querer saber nada del Evangelio. Mucho menos va a querer ir a una iglesia. Entonces, ¿qué, qué ejemplo estamos dando de nuestra vida? No debemos de quejarnos donde vamos o con quién hablamos. Al contrario, debemos, aunque tal vez tengamos dificultades, pero siempre en la vida cristiana hay gozo. De eso es lo que debemos de hablar a otras personas, no hablar de lo que nos está pasando, de las dificultades que atravesamos, sino de lo que realmente Dios hace en la vida de un cristiano. Vamos a leer el mismo capítulo en el versículo 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luces en el mundo. La única forma para resplandecer como luces en el mundo es haciendo la voluntad de Dios. No hay otra forma. Lamentablemente, nosotros los cristianos hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Nos quejamos allí donde el amigo, donde el vecino, todo lo que nos pasa, lo que nos va mal, nuestros planes frustrados.
Pero vayamos al fondo de esta situación. ¿Por qué a veces nos pasan dificultades? ¿Por qué a veces atravesamos conflictos? ¿Por qué? Porque in- infelizmente desobedecemos a Dios y por eso tenemos que atravesar las consecuencias de nuestras decisiones. Pero si nosotros realmente viviéramos una vida cristiana de la mano de Dios, andaremos por la vida gozosos. Ojo, esto no quiere decir que no vamos a tener nada de problemas. Siempre va a haber problemas. Pero lo que diferencia es que Cristo está en nuestra vida y con Él las cargas son más ligeras. ¿Qué lecciones podemos sacar en el día lunes? Que nosotros debemos de dar un buen testimonio a otras personas, que nuestro deber es portarnos como un verdadero cristiano, donde vayamos, salimos del país, vamos a otra iglesia, conocemos una nueva familia, hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida, no quejarte, sino hablar de Jesús. Eso es lo que debemos de hacer. Si realmente hacemos eso, nuestra vida cambiará y la vida de otras personas también cambiará y serán entregadas a los pies de Jesús. Vamos al día martes de la lección titulado Un sacrificio viviente. Cuando una persona entrega verdaderamente la vida a Jesús, cuando una persona pone a disposición su vida en un altar a Jesús, todo empieza a cambiar. La vida cristiana empieza a brillar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una persona pone a disposición su vida entera, su corazón, su mente, todo a disposición para Jesús, todo cambia. Su forma de pensar cambia, sus acciones cambian, sus pensamientos cambian, sus decisiones cambian, todo cambia. Vamos a leer en Filipenses el capítulo 2, el versículo 17. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Al contrario, aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me alegro y regocijo con todos vosotros. Así vosotros también alegraos y regocijaos conmigo. ¿Qué es lo que dice acá en el versículo 17? Que Pablo incluso estaba dispuesto a morir por Jesús. O sea, el evangelio cambia la forma de pensar de la persona. O sea, cuando una persona entrega completamente su vida a Jesús, esa persona, incluso hacer sacrificios para Jesús, es un placer, es gozo, es alegría. ¿Te das cuenta qué es la vida cristiana? O sea, Pablo se refiere en este versículo que él estaba dispuesto a dar su vida a Jesús, su vida por Jesús. Que a él no le importaba la vida, el dinero, la fama, solamente le importaba que otros vean a Jesús en él y predicar el evangelio, para que otras personas entreguen la vida a Jesús. Pablo no tenía miedo a la muerte. Él sabía que si él moría, un día Jesús iba a volver y lo iba a resucitar. Eso es lo que Pablo en ese momento pensaba y sabía. Y pronto Jesús va a regresar y resucitará a todos sus hijos que en su nombre perecieron.
como vimos las lecciones pasadas, para Pablo, morir era ganancia. Y para él vivir era Cristo. O sea, su vida era dedicada 100% para Jesús. Eso es lo que nosotros debemos de imitar y debemos de hacer todos los días. Pero si nosotros no hacemos nuestro culto matutino, vespertino, si nosotros no intentamos cambiar, Jesús no puede hacer nada al respecto. Si nosotros no queremos obedecer, Él está dispuesto a trabajar en nuestro corazón, pero si nosotros no queremos obedecer, Dios no puede hacer nada. ¿Te das cuenta? Lo que realmente es la vida cristiana. Vamos a leer en Romanos. Nos vamos a Romanos 12:1. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Así, hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Dios no quiere que solamente interdiario o semanalmente hagamos nuestros cultos, sino Él quiere que diariamente entreguemos nuestro corazón a Jesús. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Como dije, haciendo nuestro culto personal, obedeciendo la voz de Dios, andando en los días que Dios nos da conforme a lo que Él dice. De esa manera entregamos nuestro corazón a Dios. ¿Qué lecciones podemos sacar del día martes? Que nosotros estamos en el deber de entregar nuestro corazón a Jesús. Si nosotros realmente queremos cambiar, nuestro deber es entregar el corazón completo a Jesús. De esa manera, nuestra vida será transformada y cambiaremos rotundamente. Daremos un giro completo. Vamos al día miércoles de la lección titulado Un carácter probado. La fe de un cristiano se prueba en medio de las dificultades y el servicio a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vienen las pruebas a la vida de un cristiano, cuando una dificultad toca la puerta de un cristiano, ahí es donde realmente la fe se pone a prueba. Cuando un cristiano sigue confiando en Jesús, sigue leyendo la palabra de Dios, sigue orando, su fe se va fortaleciendo en la prueba. Su vida espiritual empieza a mejorar y a madurar. A eso es a lo que se refiere Pablo en el día miércoles. Vamos a leer en Filipenses el capítulo 2, el versículo 22. La Biblia dice, pero ya conocéis sus probadas cualidades, que como un hijo a su padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un cristiano obra para bien, para el Evangelio, hace trabajos para que el Evangelio sea anunciado por todo el mundo, está al servicio de Dios constantemente, pero cumple al pie de la letra la voz de Dios, no se aleja de lo que prometió. Cuando promete que va a ayudar en esto, se aleja, pone excusas. Eso es un cristiano. Esa persona realmente no está obedeciendo a Dios y por ende significa que esa persona no está oyendo la voz de Dios. Entonces, cuando una persona no cumple fielmente a su promesa de estar al servicio de Dios, no puede estar en una verdadera fe cristiana. Ahí es donde se prueba su fe de esa persona. Y también, como dijimos, en medio de las dificultades. Cuando una persona está en medio de problemas,
en medio de pruebas, si esa persona decide abandonar a Dios, dejar todo, como se dice, echar la toalla, tirar la toalla. Cuando esa persona hace eso, realmente su fe no estaba bien cimentada. Cuando una persona abandona a Dios, cuando aparece una mínima dificultad, su fe estaba construida en la arena, no estaba construida en la roca. Vamos a leer otro versículo. Nos vamos a Romanos nuevamente, a Romanos, el versículo 4 del capítulo 5. La Biblia dice: y la paciencia produce carácter probado, y el carácter alienta esperanza. ¿Qué quiere decir este versículo? Vamos a desglosar por partes. La paciencia produce un carácter probado. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona tiene una dificultad, está pasando por problemas, tiene que tener paciencia para que Dios obre en su vida y empiece a mejorar su vida, porque no es de la noche a la mañana, no es de un día para otro, no es un instante. Tiene que tener paciencia la persona para que Dios entre en su corazón, limpie su mente, y de esa manera esa persona transforme su vida. Pero para eso hay que tener paciencia. Ahora, la otra parte dice: el carácter alienta esperanza. Cuando esa persona pasó la prueba, pasó la dificultad, su carácter ya ha sido formado, ha madurado espiritualmente. Y entonces, ese carácter, ¿qué va a producir? Esperanza. ¿A qué se refiere con esperanza? De que esa persona va a saber que Dios lo va a sostener en cualquier prueba que venga, porque le sostuvo en la prueba anterior, en la dificultad anterior que él estaba pasando. Produce esperanza, produce confianza en Jesús. ¿Te das cuenta lo que te digo? ¿Qué lección podemos sacar del día miércoles? Que nosotros tenemos que tener paciencia. Aunque tal vez tengamos diversas dificultades, la paciencia es lo que va a llevar a un verdadero carácter que ha sido refinado, y que ese carácter va a producir esperanza en nosotros. Una lección muy importante que hemos aprendido en el día miércoles. Pero si nosotros realmente no tenemos paciencia, a la primera dificultad que se nos presenta en la vida abandonamos todo, significa que no tenemos una fe verdadera. Es triste, pero es la realidad. Hoy te invito a que tú puedas poner tu fe, puedas construir tu fe en Jesús, para que de esa manera, cuando vengan vientos fuertes, no te tumben y sigas confiando en Jesús. Vamos al día jueves de la lección titulado Estimen a los que son como Él. Vamos a leer en Filipenses 2:29. La Biblia dice: recibidlo en el Señor con toda alegría y estimad a los que son como Él. Epafrodito había arriesgado su vida por el evangelio, por el ministerio. Entonces Pablo dice: recibidlo con toda alegría y estima. ¿Qué significa esto? Pablo no está diciendo que deben de vanagloriarlo, deben de hacerle sentir superior a otros hermanos allí en la iglesia donde había llegado Epafrodito, sino que, ¿qué significa honrar? Vamos por ahí primero. Cuando una persona regala, supongamos, una laptop a la iglesia, nuestro deber como cristianos, ¿qué es? Como miembros de iglesia, es cuidarlo, valorar, limpiarlo, hacerle mantenimiento para que no se malogre. Eso significa honrar y valorar
lo que hizo la hermana por la iglesia. Pero si nosotros tratamos como sea ese aparato, no lo limpiamos, lo dejamos prendido por ahí, ese aparato va a terminar malográndose. Entonces no estaríamos valorando lo que hace la feligresía por la iglesia. Nuestro deber es honrar a las personas y valorar a los que ponen a disposición su vida para el servicio de la iglesia. ¿Pero qué significa esto? Debemos no de vanagloriarlo, no de poner a esa persona superior a otros, para que otros se sientan inferior y esa persona, entre comillas, suba de rango, sino que todos somos iguales, eso hay que tenerlo claro. Pero lo que debemos de hacer es no dejar de lado lo que hizo la hermana. Por ejemplo, cuando una persona hace algo por la iglesia, no tomarlo en cuenta. Puedes anunciarlo en la iglesia, el anciano puede anunciarlo una vez en la iglesia, pero anunciarlo cada rato tampoco es así. Pablo se refiere a que hay que valorar lo que hace la persona por la iglesia, pero no vanagloriar, no llegar al límite para que esa persona sienta que es superior a otros. ¿Entiendes lo que te digo? Vamos a leer otro versículo que se encuentra en Filipenses 2:30. La Biblia dice, porque por la obra de Cristo estuvo cerca de la muerte, arriesgando su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mi favor. ¿Qué quiere decir este versículo? De que Epafrodito había arriesgado su vida por el Evangelio y también había servido a otras personas. Esa es la maravilla del Evangelio. Cuando una persona está dispuesta a servir a Cristo y a servir a otras personas, realmente encontró el sentido para la vida espiritual. Pero cuando una persona no hace eso, solamente esa apariencia, su vida espiritual lamentablemente no encontró la identidad espiritual. ¿Qué lección podemos sacar del día jueves? Que nosotros, cuando hacemos alguna cosa, no esperemos a ser vanagloriados, porque cuando nosotros no buscamos vanidad, no buscamos fama, no buscamos reconocimiento, Dios nos va a recompensar. Pero si nosotros insistimos en buscar reconocimiento, fama, vanidad, estamos haciendo muy malo. Porque eso no es la esencia de la vida cristiana. Esas cosas son solo cosas que llenan el corazón, pero una vez que pasa la situación se esfuman y queda el corazón vacío. Son cosas que no llenan el corazón, son solo apariencias. Nosotros tenemos que buscar la verdadera identidad cristiana. En el día jueves te invito a que tú, si alguna vez tienes la oportunidad de apoyar a tu iglesia local, hazlo con el fin de ayudar para la obra de Dios, no para querer vanidad ni reconocimiento. Hemos llegado al final de este repaso de la lección. Para mí ha sido un gusto compartir palabras de vida, verdades de vida para tu crecimiento espiritual. Nos estaremos encontrando la próxima semana con un nuevo estudio. Espero que este estudio sea de gran ayuda para tu vida espiritual y que puedas compartirlo allí con tus amigos, con tus familiares, y que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos estaremos encontrando la próxima semana con una nueva lección. Nos vemos, cuídate. Chau, chau.